fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. El siguiente programa puede ser visto por los menores en compañía de padres o adultos responsables. Ingrumá TV, Severio Sucio. Un saludo cordial para todos los que nos ven a través del canal Ingrumá TV. También saludamos a los que nos verán más adelante a través del canal de YouTube Centro Teológico. Los que nos han venido acompañando a lo largo de estos días y estas semanas saben que estamos en una serie de programas que hemos enfocado de los mandamientos de la ley moral, el decálogo o los 10 mandamientos como se conocen particularmente. En el programa anterior estuvimos viendo el segundo mandamiento, que tendría que ver con no tener dioses ajenos delante de Dios, delante de Él. Y el primer mandamiento. Y este segundo mandamiento se relaciona mucho con el primero. El que vimos fue el primero, hoy vamos a ver el segundo. Y tiene algo de relación, pero también tiene sus diferencias, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es el mandamiento que tiene que ver también con la idolatría. Lo encontramos en Éxodo 20, a partir del versículo 4. Y le vamos a dar lectura. Dice Éxodo capítulo 20 versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen, de los que me aborrecen. Este es el segundo mandamiento del decálogo de la ley de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo es el que vamos a estar abordando el día de hoy. Vemos que tiene mucho que ver con hacer imágenes, hacer esculturas de lo que hay en el cielo, en la tierra, como vemos en el mandamiento, y también tiene mucho que ver obviamente con la idolatría, de inclinarse ante estas imágenes, ante estas esculturas, adorarlas, venerarlas. Y sabemos que hay controversia al respecto, porque algunos hablan de que venerar no es lo mismo que adorar o que idolatrar. Pero eso es lo que vamos a tratar de sacar conclusiones el día de hoy a través de las Sagradas Escrituras. Como siempre me acompañan nuestro hermano John Bonet, nuestro hermano John Ríos. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto de no te inclinarás ante ellas y que no harás imagen alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Qué podemos aportar al respecto, John? Buenos días, hermanos. Buenos días. Queremos seguir compartiendo un poco más acerca de los mandamientos, como Mario viene hablando. Y el segundo mandamiento de la ley moral de Dios es un mandamiento que se parece mucho al primero, pero realmente son diferentes. Porque la gente pensaría, ¿por qué tocar un mandamiento si el otro es muy similar? Pero yo creo que lo que Dios quiere decir a través del mandamiento es la forma, o sea, adecuada como el hombre debería adorar a Dios. Porque muchas personas tienen una forma de adorar a Dios totalmente distintas. O sea, en pocas palabras, el taller del idólatra es la imaginación. De eso parte el mandamiento. O sea, ¿dónde el idólatra comenzó su idolatría? En su mente, en su imaginación. O sea, para él poder entonces decir Dios es de esta manera, Dios es de esta forma, él primero lo tuvo que haber labrado en su mente. Y vemos muchos ejemplos que podríamos tocar a través de la escritura cuando en Éxodo, de pronto ahora lo miraremos, sino que es un ejemplo, en Éxodo 32, cuando ellos dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Entonces mi pregunta es, ¿dónde lo vieron, cierto? O sea, para poder entonces asemejar que ese era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, cierto, el Dios que los había liberado del cautiverio. Primero ellos comenzaron a pensar que Dios era así. ¿Pero por qué? Porque ellos nunca tuvieron una representación visible de Dios, como lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16, dice que no os corrompáis vuestras almas pensando que
que Dios es de cierta manera cuando nunca vistes figura cerca de Dios. Entonces el taller de la idolatría comienza en la imaginación. Entonces lo que está hablando el mandamiento es que yo no debo pensar de Dios algo que Dios realmente no está pensando. O sea, no tendrás imágenes de mí, no es algo solamente relacionado con idolatría, es relacionado, o sea, con los atributos de Dios, con el carácter de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios mismo. Porque cuando yo atento contra el mandamiento, yo atento contra los atributos de Dios. Entonces el mandamiento, vuelvo a lo digo, está dirigido totalmente a la imaginación. O sea, hay veces le pregunto a personas, y me gusta mucho hacerle la pregunta a varias personas, decirle, ¿cómo es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? Entonces la gente siempre va de pronto a decirle a uno, no, mi Dios es el suyo, mi Dios es Cristo, mi Dios es Jehová, mi Dios, yo le dije, mi Dios es el Espíritu Santo, pero yo le digo, pero es que si tú tratas de adorar a Dios de una forma que no está prescrita en el segundo mandamiento y en toda la escritura, sería un Dios hecho a tu propia imaginación. Porque yo me puedo hacer un Dios según mi propia imaginación, y no quiere decir, o sea, tiene el mismo nombre al Dios que nosotros adoramos, pero su imaginación y sus pensamientos son diferentes. Eso es una forma de idolatría. Es una forma de idolatría porque muchos de los creyentes podemos decir, ve, pero es que yo ya no adoro imágenes de talla, de fundición, de madera, pero es que nosotros cada vez que sacamos a Dios de las escrituras o sacamos a Dios del concepto de lo que la Biblia dice según el mandamiento, no quieras imágenes de mí, no solamente imagen física, sino una imagen mental. O sea, yo puedo estar pensando algo que Dios no está pensando y puedo estar asemejando a Dios a una forma que no es Dios. Entonces puedo estar simplemente atentando contra el carácter de Dios mismo. Es correcto, es muy buena la aportación que nos hace nuestro hermano John, porque vemos que a veces no simplemente hacer una fundición de talla, sino que en nuestras propias mentes podemos hacer imágenes de lo que no es Dios mismo como tal, ¿cierto? Y vemos que pues, el primer mandamiento tenía mucho que ver con dioses ajenos, pero en este segundo mandamiento dice no te harás imagen, y esa palabra imagen que aparece aquí en el hebreo es la palabra pesel, que significa literalmente ídolo, y aporta como esculpir, escultura, estatua, ídolo, imagen, talla. Entonces vemos que este mandamiento tiene mucho que ver con eso que esculpimos, sea en nuestra mente o sea con nuestras propias manos, porque vemos que hay ejemplos así. Y perdona, Mario, que te interrumpa un segundo. Mira que a veces la gente no alcanzamos a dimensionar. Supongamos cuando alguien me dice que quiere cumplir la ley moral de Dios para poderse salvar. A mí me parece que esa persona entonces simplemente está manejando salvación por obras, y la salvación por obras es hacerse imagen de un Dios que no es falso, porque ese Dios nunca quiso salvar por medio de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque si me quisiera salvar por medio de la ley moral, entonces yo iría al infierno. Y en vano hubiera muerto el Señor Claro. Jesucristo, porque precisamente para eso murió nuestro Señor, para rescatarnos, ¿cierto? Claro. Porque sabemos que a través de las obras nadie se puede justificar. Entonces ante doctrinalmente Dios. hay muchas iglesias que simplemente tienen un Dios que no es el Dios de la Biblia, y así sean creyentes, así sean cristianos, supongamos, hay muchas personas predican el evangelio, pero ¿será que el Dios de la Biblia tiene ese evangelio o tiene otro diferente? Porque si yo predico el evangelio de la prosperidad, yo no puedo decir que es el Dios de la Biblia, sino que yo me hice una imagen de Dios, pero supuestamente el Dios de la Biblia, pero eso no es Dios, porque esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del hombre. Hacemos un Dios a nuestra imagen y nuestra Claro. semejanza. Nos fabricamos un ídolo. Dios que no... Sí, exacto. Y se lo damos al pastor para que simplemente me lo fabrique. Hay personas que están yendo de iglesia en iglesia, o sea, con sus vicios doctrinales, con sus barreras denominacionales. ¿Para qué? O sea, para que yo le fabrique un Dios, y eso fue lo que pasó en Éxodo. Ellos le dijeron a Aarón, fabrícanos un Dios, haznos un Dios, ¿cierto? Él se los fabricó según su propia imaginación, y eso es lo que está pasando en las determinadas iglesias. Ellos están fabricando dioses y yo me estoy prestando para fabricárselos. Es correcto. Antes de darle la palabra a nuestro hermano, que no le hemos permitido todavía hablar, quiero exaltar algo, y es muy, muy importante. Dice, no te harás imagen o ídolo, como vimos ahora, no te harás un ídolo, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Ya sabemos, porque Dios es celoso, y lo que continúa diciendo el mandamiento. Entonces acá vemos algo importante. No te harás un ídolo. Acá no está prohibiendo tanto las esculturas, ¿cierto? Hacer una escultura, incluso de corte religioso, porque vemos que si podemos analizar, por ejemplo, en Éxodo 25, 17 al 22,
en Números 21:8, Números 21:9, vemos que, por ejemplo, en el templo de Salomón hacían esculturas, en la construcción del santuario habían ciertas esculturas, pero aquí el mensaje, el mandamiento recalca algo muy importante: no te harás un ídolo. Ese es el problema que muchos estamos viendo en el día de hoy, ¿cierto? Hacer un ídolo a imagen y semejanza, alguien al que le van a prestar reverencia, al que le van a prender un velón, al que le van a hablar, sabiendo que es algo de madera, de yeso, que obviamente no puede escucharnos, y ese es lo que prohíbe realmente el mandamiento. Entonces, antes de darle la palabra, quiero leer un pasaje que a mí me parece muy importante, que está en Juan 4, versículo 24, capítulo 4, versículo 24, que dice: Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí vemos una clave muy importante de cuál es la adoración que el Padre desea: una adoración en espíritu, no tanto en obras materiales, obras hechas por las manos. Y eso que usted lo lee el contexto, usted ve que la pregunta entre un samaritano y una mujer: ¿dónde debo adorar? Exacto. Porque adoraban en un monte, en un templo, en Jerusalén. Dios Marte y en Jerusalén. Entonces, mire, hay una rivalidad entre dos dioses y, o sea, dos formas de adorar, o sea, dos dioses distintos. Y Jesús entonces simplemente corrige esa postura. Es correcto. Entonces, ¿qué podemos aportar, John, de esto? Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu. Y acá nos prohíben hacer imagen y semejanza de todas estas cosas. Yo creo que el problema de todo esto es el pecado del hombre. Claro. El antropocentrismo, es decir, el amor a mí mismo. El hombre, no es un secreto para nadie que el ser humano se adora a sí mismo, en sentido general y también en sentido individual. El narcisismo. No hay persona que no se ame. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el problema parte desde ahí. El ser humano tiene un amor tan grande por sí mismo que no quiere conocer a un Dios como está en la Biblia. Entonces, cuando vemos al Dios de la Biblia, vemos a un Dios santo, 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 vemos a un Dios justo, a un Dios que aborrece la maldad, aborrece el pecador. Vemos a un Dios que juzga, vemos a un Dios que derrama su ira contra todos sus opositores, contra todos los que no le buscan, y podríamos mencionar muchas cosas, pero el ser humano no quiere un Dios así. El ser humano no quiere un Dios que juzga, el ser humano no quiere un Dios santo, perfecto, que no puede tolerar ni permitir el pecado en su presencia. Entonces esa es la razón por la cual el hombre se fabrica otros dioses, otros ídolos, o simplemente una transgiversación total de lo que es el Dios de la Biblia. Claro. El Dios de los cielos, como vemos en las escrituras, en muchas partes, que hay una descripción de un Dios, el cual hoy día no se predica en muchas iglesias y en muchos lugares no se predica y no se habla acerca de ese Dios. Entonces de ahí parte la idolatría. En Hechos hay un pasaje, Hechos capítulo 17, que quisiera compartir con ustedes. Hechos capítulo 17, está el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, o el tercero, está en Atenas. Y él allí ve que hay mucha religiosidad. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero?, etcétera. Y en el versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, o supersticiosos, que es la palabra que puede también traducirse ahí, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, ese a quien yo
os anuncio. Entonces vemos que aún las personas que tienen una inteligencia, un gran avance intelectual, vemos que son idólatras. Unos adoran la ciencia, otros adoran la filosofía, la psicología, pero todo ser humano tiene por naturaleza ídolos en su vida. Decía el pastor Sugel Michelén que todos nosotros somos idólatras en recuperación, porque todos tenemos ese problema en nuestro corazón y todos luchamos con la idolatría. Los atenienses tenían altares para todos los dioses, para el dios de la lluvia, para el dios de la salud, para el dios del fuego, para el dios de la tierra, para todos. Incluso tenían un altar por descarte, por si falta alguno, entonces pongamos un altar al Dios no conocido. O sea, ellos imaginaban que había un Dios que había creado todas las cosas, pero que ellos no lo conocían. Entonces, como no conocían al Dios de verdad, se hacían muchos dioses. Ese es el problema, no solo en las personas que viven sin Dios y sin ley en este mundo, sino que ese es el problema también de muchos creyentes, de muchas personas que van a una iglesia evangélica, que van a no solamente los católicos, sino cristianos evangélicos, cristianos carismáticos que se reúnen en grupos o asambleas pequeñas. El problema de la idolatría más grande es que no conocemos al Dios de la Biblia. Nos formamos un Dios el cual no está en las Escrituras. Por ejemplo, nos formamos un Dios que todo es amor, un Dios que es solo amor, solo misericordia, solo gracia. Entonces, ¿cómo es posible que Dios me mande al infierno si es que Dios es amor? En una ocasión un hermano estaba predicando en la calle, un evangelista en la calle, y él estaba hablando precisamente de quién es Dios, que es el primer paso en el evangelismo, mostrar quién es Dios para que el ser humano entienda la gravedad de su pecado y pueda ver la necesidad de un Salvador. Y cuando este hermano describía a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios justo que castiga el pecado, a un Dios justo que derrama su ira y que derramará su ira en el fin de los tiempos, y se paró una mujer y dijo: ese no es mi Dios, ese no es mi Dios no es así. Mi Dios es amoroso, mi Dios es misericordioso, mi Dios es solo gracia, y Dios es así también. Pero necesitamos conocer en sentido completo quién es Dios. Entonces las personas no quieren que se les hable de un Dios santo, que aborrece el pecado, que castiga al pecador, que manda al infierno a los pecadores. La gente no quiere escuchar de ese Dios. Y una vez leí de una anécdota de John Wesley, que él estaba hablando acerca de Dios y tuvo una discusión con un teólogo que él le decía: Dios no castiga. Este otro teólogo decía: mi Dios no es así como usted lo está describiendo. Usted está describiendo a un Dios que castiga, que manda a la gente al infierno. Mi Dios no es así. Mi Dios no puede mandar a nadie al infierno. Mi Dios es amoroso y mi Dios salva por misericordia. Así sea una persona muy pecadora, Él la va a salvar porque Él es misericordioso. Y fue tal la discusión y fue aumentando de nivel, de tono. A lo último John Wesley le dice: ¿sabe qué? Lo que pasa es que su Dios es mi diablo. Y eso es lo que pasa muchas veces. El Dios que las personas dicen adorar realmente es un Dios construido por ellos mismos, o que el diablo ha distorsionado para que no se adore al Dios verdadero. Exhortaciones hay muchas en la palabra de Dios, como en Primera de Juan 5, 20 y 21. Al final dice: huid, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y en Primera de Corintios 10, 14, la exhortación es a huir de la idolatría, tanto de esa idolatría insensata de la cual describe Isaías, de dioses hechos de madera, de piedra, de oro, de bronce, que no ven ni oyen, que no huelen, que no pueden caminar, como la idolatría del corazón, de un Dios que no es el Dios de la Biblia, o simplemente el antropocentrismo o el narcisismo
que está en el corazón de casi todos los seres humanos, podría decirlo yo, aunque algunos en un nivel más avanzado que otro. Sí, es que por ahí se dice una frase que no es bíblica, pero que es muy cierta. Una verdad a medias termina siendo una mentira total, porque a veces decir ciertas verdades de Dios, eso es bien, pero cuando le mezclan otras mentiras, entonces estamos creando un Dios falso, así tenga algunas cualidades que realmente tiene Dios. Mencionaba ese pasaje de Hechos que me parece a mí muy interesante, donde Pablo mira esa inscripción al Dios no conocido, y es muy importante analizar ese punto porque él les muestra a ese Dios, porque ellos dicen al Dios no conocido, y digo importante porque precisamente Dios no se dio a conocer como una imagen, y acá dice en el mandamiento, no te harás semejanza de lo que está arriba en el cielo. Eso es un mandamiento, y Dios se guardó mucho de no mostrarse de alguna manera específica para precisamente evitar que eso sucediera, que empezaran a hacer esculturas e imágenes que lo representaran a él y empezaran a orar más a esas esculturas que al mismo Dios verdadero. Miremos por ejemplo lo que dice Daniel, capítulo 4, a partir del versículo 15, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Y hay varios mandamientos que dicen algo similar. Dios se guardó mucho. A la hora de aparecerse, de mostrarse, se mostraba como una luz, como una llama de fuego, y era precisamente para que no lo conociéramos, para que no viéramos una imagen, porque el hombre en su naturaleza quiere siempre buscar una imagen a que adorar, buscar una escultura a quien adorar, quiere tener una imagen representativa de su deidad, y eso lo vemos en todas las culturas y en todos los países, hasta diferentes deidades, y lastimosamente el ser humano es así, en su naturaleza es como a querer ver lo que está adorando. Pero este Dios, el Dios de la Biblia, dice exactamente eso, que Él se cuidó de no mostrarse de alguna manera para evitar que hiciéramos este tipo de cosas, para evitar que hiciéramos escultura. Y dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. No te harás semejanza, pero el mandamiento dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea que no solo es hacerlas, sino también que inclinarse y honrarlas de una u otra manera. La veneración también es honrar, y eso está prohibido. ¿Qué podemos decir al respecto, John? Quiero leer el pasaje de Isaías capítulo 40, versículo 18. Dice, ¿a qué pues me haréis semejantes? ¿O me compararéis? Dice el santo. Entonces Dios está retando al hombre. Dice, ¿a qué usted me puede comparar? Compáreme. Eso es. O sea, cuando yo veo que alguien se está haciendo una imagen de Dios, tanto mental como física, yo le puedo citar el texto de Isaías 40, 18, el 25, el 40, 25, porque también está en el 18, dice lo mismo. Dice, ¿a quién pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Entonces él comienza aquí como con una comparación y comienza a compararlo desde el versículo también 18, que dice, ¿a qué pues me haréis semejantes? A Dios, ¿a qué imagen le compararéis? En pocas palabras, la idolatría busca controlar a su propio Dios. Eso es. O sea, si yo voy a resumen de qué es idolatría, idolatría es aquello que trata de controlar a su propio Dios. Yo me hago mi Dios, lo fabrico, lo labro mentalmente, físicamente, y yo mismo lo controlo. O sea, es un Dios, el Dios de muchas personas, desafortunadamente, es el Dios de su propia imaginación. Hay personas que dicen que aman a Dios, y yo le digo, ¿usted realmente ama a Dios? Entonces yo le cito Juan 14, 15, dice, el que me ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces dice, no, verdad, yo no guardo sus mandamientos. Entonces, ¿cómo lo ama? Se fabricó un Dios que supuestamente es la misma persona. Entonces aquí dice, y hace la comparación, ¿a qué me haréis semejante? Entonces, le leo y lo dejo a la imaginación de las personas. Entonces, dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa. Aquí hay varias cosas rescatables. Dios dice que aquel persona que se intente, o sea, hacer una imagen, va a tener que hacerla del tamaño del universo.
O sea, arranque pues, o sea, si me va a hacer una imagen, bueno, mijo, usted me quiere comparar, arranque pues, hágase una imagen del tamaño del universo. Bueno, eso le va a quedar como duro al idólatra. ¿Por qué? Porque simplemente si va a hacer un matacho, una talla de fundición, algo que usted simplemente, como dice Isaías, los que fabrican imágenes están como atontados. ¿Por qué? Porque se cansa, fabrica su matacho, su Dios, y luego entonces simplemente se fatiga y después vuelve y después se le postra al leño, a eso. No, Dios está diciendo, ¿a quién me vas a comparar? Entonces si me vas a comparar, entonces yo soy el Dios que con un palmo, o sea, con la distancia que hay entre el dedo pulgar y el meñique, ¿cierto? Que serían por ahí que 45 centímetros. Algo así. Dice que la mano de Dios, o sea, midió, o sea, el polvo de la tierra. Mire que mentalmente yo no sería capaz de imaginarme ni siquiera un Dios así. Entonces mire que Dios me está sacando aquí, o sea, contrastes. Me está diciendo varias cosas que realmente serían bastante, o sea, imposibles. Entonces, el taller del idólatra es la imaginación, pero el hombre, como dice un teólogo, dice que en el corazón del hombre está la idolatría totalmente. O sea, mi corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, mire que yo lo que estoy tratando a través del Dios imaginario es controlarlo, manipularlo. Y por eso hay muchas iglesias al gusto del cliente. O sea, parecen restaurantes. A la carta. A la carta. Bueno, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo te lo fabrico? Yo quiero un Dios de prosperidad. Que me dé carro, casa y beca. Pero no quiero un Dios que me discipline. No, yo no quiero ese Dios. Yo quiero un Dios que yo lo pueda buscar como yo quiera, cuando yo quiera. Yo no necesito entonces simplemente leer la Biblia para buscar ese Dios, porque yo no necesito un Dios sin Biblia. No he visto muchas personas que simplemente tienen un Dios prefabricado. ¿Por qué? Porque se lo colocaron a la carta. Entonces se parece a lo que dice en el Salmo 50, versículo 21. Dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces mire que Dios está disgustado, porque aquí el ser humano pensaba, o sea, igualarse a Dios o que Dios era como él. Y por eso hay veces nosotros los seres humanos tratamos de juzgar a Dios, porque simplemente tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Entonces el segundo mandamiento de la ley moral, o sea, lo que Dios está guardando ahí es la adoración, de cómo Él debe ser adorado. O sea, debe ser adorado sin imágenes mentales y sin imágenes entonces simplemente físicas. ¿Por qué? Porque yo simplemente no podría imaginarme cómo es un espíritu. Entonces por eso yo no puedo salir, o sea, sacar a Dios de un contexto bíblico. O sea, cada vez que alguien me hable de Dios, yo digo, muéstrame a Dios a través de las Escrituras. Si la persona no me puede mostrar a Dios a través de las Escrituras, yo le digo, ¿sabe qué? No me hable de ese Dios que usted tiene en su propia imaginación, porque si yo llego a adorar ese Dios que usted tiene mentalmente en su cabeza, yo lo estaría adorando a usted, porque usted es el producto y su Dios es el producto de su propia imaginación, es un Dios inventado. ¿Por qué? Porque él lo está comparando con algo que realmente no es. Entonces yo creo que esa es la razón principal del mandamiento. O sea, decir a las personas que realmente no debemos adorar ni tratar de hacer un Dios según nuestra propia imaginación. Es correcto. El mandamiento es tan claro, es tan específico y se encuentra por todas las escrituras que uno a veces piensa cómo es que aún caemos en eso. Insistimos, y hay tanta gente que insiste en crearse un Dios a su imagen, o crear una escultura tratando de imitar a Dios, o crear un ser que supuestamente está en el reino de los cielos, o que intercede por nosotros y le vamos a prender velones, o lo vamos a hablar y le vamos a hacer tantas cosas. Pero también nos puede pasar cuando de pronto nosotros como creyentes tenemos dificultades, problemas, no sabemos cómo solucionar las cosas. Entonces hay veces decimos, hombre, Dios es un Dios que prospera, o Dios quiere que yo haga esto de tal manera, y qué tal que Dios no esté pensando de la misma manera que yo, y yo de pronto por mi afán, mi ansiedad, por mi problema, de pronto me imagino un Dios que no está haciendo eso. Exacto. Y otro problema muy grande
grave, y es que le estamos quitando la gloria a Dios. Y Dios, como creador, algo que Él no permite es compartir su gloria con nadie. Él nos creó, nos ha dado muchas cosas, nos dio este planeta, este universo para que lo habitemos, nos ha dado libertades, nos ha dado cosas maravillosas, pero lo que pide es no, Él es, como dice el mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Él es un Dios celoso, y lo que pide es que no compartamos su gloria con nadie más, con otros dioses. Él es nuestro creador, Él es el que nos creó, y Él es digno y merecedor justo de esa gloria y esa reverencia que le demos solo a Él. Y eso, yo diría que persistir en esa idolatría de tratar de hacer una imagen de Dios o crear nuestros propios dioses es necedad, como el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos. Y voy a leer ese pasaje para darle la palabra a nuestro hermano John, que el tiempo se nos agota. En Romanos, en el primer capítulo de Romanos, preciso los romanos que eran tan idólatras, donde había tanta cultura griega, egipcia, porque era donde se manejaba todo el imperio. En Romanos 1:22, precisamente Pablo en ese primer capítulo empieza diciéndoles precisamente eso, que se volvieron necios, porque es que eso es necedad, uno insistir sabiendo que el mandamiento es tan específico. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sus propios cuerpos. Entonces vemos que el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Cuando llegó a Atenas, como vimos, también dijo, estos son idólatras. A Roma también prácticamente le dice, dejen la idolatría. Y eso es un mal que ha persistido por generaciones en generaciones, y todas las naciones han caído en idolatría, y todos, creo que todos los seres humanos en algún momento, como decía nuestro hermano, hemos sido idólatras. Y él dice, profesando ser sabios, ya no podemos creernos más sabios de Dios, se hicieron necios, nos hemos hecho necios, y cambiamos la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Cambiamos la gloria de Dios. La gloria es solo para Dios, y Dios es un Dios celoso, y precisamente eso es lo que Él no quiere que hagamos. De hecho, Él aborrece la idolatría. Hemos cambiado la gloria de Dios a través de la idolatría. ¿Qué podemos decir al respecto, John? Sí, porque precisamente Dios es un Dios glorioso, o sea, Sí. La gloria de Dios es indescriptible. Si quisiéramos describir a Dios, nos quedaríamos cortos, y de la única manera que pudiéramos describir a Dios es por medio de la escritura, del texto, de lo que ya está escrito. Decir más de ahí, pues nos quedaría grande. Cuando Dios habla con Job, Job tenía una imagen de Dios algo distorsionada, y los tres amigos que van a consolar a Job tenían una imagen mucho más distorsionada de lo que era Dios. Entonces Dios tiene que decirle a Job quién es que es él. Cuando Moisés va al monte a recibir la ley de Dios, al monte Sinaí, vemos que Moisés le pide a Dios, déjame ver tu gloria, y Dios no se lo permite. Solo le dice, bueno, escóndete en la abertura de una peña, y cuando yo pase, yo voy a poner la mano y voy a cubrir, y solo podrás verme un costado o una parte de mi espalda. Y Moisés, con solo ver una parte de la espalda de Dios, dice que él bajó al pueblo con la cara brillante, reflejando totalmente. Era impresionante el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque estaba reflejando la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios es algo indescriptible. Dios es un Dios que es indescriptible, pero que es conocible por medio de las escrituras. Y Pablo le dice a los romanos que ellos habían cambiado la gloria de Dios por las imágenes. Ahora, precisamente. Dios quiere, y se me pasó a escribir el pasaje, pero en Jeremías hay un pasaje que dice que gloríes en esto en el que se ha de gloriar, en conocerme. Jeremías 9:23. 9:23 de Jeremías, gracias. En conocerme y en entenderme que yo soy Dios y que no hay otro semejante. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces las escrituras, Dios nos dejó este libro, como hablamos al inicio de nuestros programas, cómo fue que nos llegó la Biblia a nuestras manos, con el propósito no de que nosotros nos volvamos cabezones con tanta sabiduría y conocimiento, inteligencia, sino para que lo conozcamos a Él. Pero el ser humano ha cambiado ese Dios verdadero, esa gloria de Dios,
por imágenes de hombres, hasta de animales. Claro. Es triste ver a Israel adorando la imagen de un becerro. Y la cultura egipcia pues tenía mucho que ver con eso, había un dios del ganado y todo. Entonces adorando un becerro. Después cuando las serpientes ardientes mordieron al pueblo de Israel como juicio de Dios, Dios le manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y que el que mirara a esa serpiente era curado. Y es triste ver que años después tenían guardada esa serpiente y la gente comenzó a adorar esa serpiente y Dios los juzgó por eso también. Entonces para Dios yo creo que es importante la forma como lo concebimos. O sea, Claro. yo creo que Dios no es un Dios ajeno a eso. Yo creo que Dios está muy interesado, o sea, cómo yo lo percibo. Claro. O es sea, que- y me voy, perdón, a la expresión cuando Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Ujú. O sea, pero después le dice, bueno, ellos dicen que tal, pero ustedes qué dicen que quién soy yo. O sea, Cristo estaba demasiado interesado en las personas que lo iban a representar, que supieran quién realmente era Él. Ujú. Entonces el mandamiento lo que está diciendo es, o sea, yo estoy demasiado interesado que usted simplemente me busque de una forma prescrita en las Escrituras y no se vaya a salir de fuera de las Escrituras. ¿Por qué? Porque para Dios es muy necesario la forma como lo percibo, porque si pensamos en un Dios que solamente está para resolver mis problemas, entonces yo tendría, y cuando entonces mis problemas son resueltos, entonces yo dejo de buscar a ese Dios. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo tengo un Dios totalmente equivocado, porque De es un hecho, la Dios que lo única forma de entender quiénes somos, en realidad, pecadores, Claro, dependientes totalmente de Dios, necesitamos saber quién es Dios. claro, Porque si mi imagen de Dios es igual a mí, claro. O mire la cruz, Sí, para ajá. pues terminar, que usted lo podría de pronto aclarar mucho más, en el sentido de que si yo sé qué fue lo que hizo Cristo por mí, no va a tener una imagen distorsionada de lo que hizo Cristo en la obra redentora en la cruz, porque eso sería importante, porque ese es el punto central, ¿cierto? O sea, cómo estoy concibiendo mi salvación, cómo estoy concibiendo a Cristo, cómo estoy concibiendo el Evangelio, el o pecado. sea, ¿cierto? El pecado, todas esas cosas. Sí, entonces es triste ver, ¿cierto? Por lo que se ha cambiado a Dios, como leyó el hermano en Romanos, aún por animales, por reptiles, cuadrúpedos, el hombre ha igualado a Dios incluso con esas cosas, y nos burlamos de muchas veces de los que adoran las vacas, de los que adoran todas estas cosas, pero el corazón del hombre está realmente así. Otra cosa que Israel tuvo que ser juzgado, porque Dios les dio un templo donde él iba a morar, pero en realidad la gente comenzó a adorar fue el templo, no a Dios sino a ese templo. Por eso Dios se los tuvo que destruir, y de una vez por todas en el año 70 Dios les destruyó ese templo, porque la gente estaba adorando más al templo que a Dios, estaba adorando más los diezmos y las ofrendas del templo que al Dios del templo. Entonces Dios los tuvo que juzgar, y una de las cosas que Dios más fuerte juzgó a Israel fue la idolatría. Claro. La palabra de Dios es clara y dice que Dios aborrece la idolatría. Es una de las cosas que Dios aborrece. Idolatría es cualquier cosa que le robe la gloria precisamente a Dios. Y ya para concluir, no quiero terminar el programa sin decir esto, que es muy importante, que pronto a muchos les va a molestar, pero creo que es importante, porque nosotros tratamos es de educar, de pronto de mostrar lo que las Escrituras enseñan. Y las personas que dicen, no, es que yo no estoy idolatrando, porque yo estoy venerando. El mandamiento dice, claro, no honrarás, y venerar es exactamente eso, honrar. Eso Y cuando es yo como le un prendo, sinónimo de la misma cosa. y yo le prendo un velón, o yo digo, no, es que la Virgencita me hizo tal milagro, lastimosamente eso está robándole la gloria a Dios. Exactamente eso es lo que está pasando. Cuando los apóstoles en el nombre de Jesús hacían ciertos milagros, ellos no decían, yo hice el milagro, no. Ellos daban la gloria a Dios, y Dios era el que hacía el milagro por medio de ellos y a través de la fe. Pero vemos que la gloria siempre es para Dios. Y ya para terminar, Fue el culto a los ángeles, exacto, que hoy día le atribuyen los milagros a los ángeles, a cualquier cosa, A o sea, Pedro, María, a cualquier Pablo, cosa que no sea o más Dios, triste o a aún, a cualquier los pastor, pastores. a cualquier pastor, que es que el pastor me hizo un milagro. No, eso es idolatría, y eso es infracción de este mandamiento. Y lo repito, Dios aborrece la idolatría. Termino con Isaías 42, a partir del versículo 8, que dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo las haré notorias. Dios es muy claro.
En Isaías 48:11 también dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Básicamente eso es lo que Dios pide, que la gloria y la honra sea para Él. Por eso nosotros siempre, toda la gloria y toda la honra sean para Dios. A veces incluso cuando uno predica, cuando uno hace cualquier cosa, la gente tiende a poner la mirada en el hombre o a darle la gloria al hombre, y yo creo que es sabio uno decir siempre la gloria es para Dios, porque eso sería idolatría, y evitar también que las mismas personas caigan en idolatría, porque también a veces los mismos líderes, los mismos predicadores, las personas tienden a convertir esos hombres en un Dios, y lastimosamente eso también podría ser robarle la misma gloria a Dios. Para concluir, porque el tiempo se nos acaba, lo que quiero de pronto ya concluir es, el ídolo tiene su propia teología. Nosotros construimos un ídolo funcional alrededor de su propia teología, o sea, es una teología funcional. O sea, nosotros hay veces lo llamamos de formas distintas. Puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser el orgullo, puede ser el fanatismo, puede ser muchas cosas, no necesariamente, porque un ídolo pueden ser muchas cosas. El ídolo lo que trata es de competir con Dios. Entonces muchas veces cuando nosotros fabricamos ídolos en nuestra propia imaginación, lo que estamos haciendo es desplazando a Dios de su primer lugar, compitiendo con Él. Y la Biblia yo creo que es muy clara al respecto, y hay muchos mandamientos que contradicen totalmente eso. Entonces nuestra idea es que no adoremos a Dios de una forma que Él no ha prescrito en las Escrituras, y que recordemos que el ídolo se comienza a formar directamente en la imaginación. sí, John. Dice Jeremías que 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Trayendo esto a la idolatría nunca podrá saciar a nadie. Nunca podrá alguien ser saciado ni con el dinero ni con ninguna de las cosas que el hermano mencionaba. ¿Por qué? Porque son cisternas que no retienen agua, son cosas que nos sacian. La idolatría nunca saciará su alma. Lo único que puede saciar el alma de las personas es Cristo. Y de hecho la única forma de morir a la idolatría, de dejar la idolatría, es entregar nuestras vidas a Cristo, convertirnos al Señor Jesucristo, como dice Primera de Tesalonicenses 1:9-10. Dice que y os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Nos convertimos de los ídolos a Dios, antes a menos que una persona sea encontrada por Cristo, le entregue su vida a Cristo, esa persona no podrá cambiar sus ídolos, siempre será una persona idólatra. De hecho, aun cuando ya somos creyentes, luchamos con la idolatría como idólatras en recuperación. La conclusión es: busque al Dios de la Biblia, estudie la Biblia, léala, busque al Señor Jesucristo, al de la Biblia, no al que muchos pintan, sino al que está en las Escrituras. Y es la única forma de morir a la idolatría. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por seguirnos. Fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. El siguiente programa puede ser visto por los menores en compañía de padres o adultos responsables. Ingrumá TV, Severio Sucio.